Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana y me da muchísimo gusto saludar esta mañana y además darle la bienvenida a la barra de opinión de este informativo a un gran amigo, un extraordinario periodista y además un conocedor de muchos temas que seguramente le resultarán a ustedes de interés cuando lo escuche disertar sobre sus opiniones ante diferentes temáticas que son de interés público. Mi estimado Gustavo Miranda, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a la barra de opinión de este informativo. Pues mira, antes que nada, Adán, quiero darte las gracias a ti y a tu estación de radio por este segmento que de alguna manera será interesante. Creo que en estos procesos que nos han tocado vivir, que han sido variados y constantes, el mundo, México, el país, el continente, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra familia, es parte de todo eso, ¿no? Porque no podemos segmentar ya en ninguna parte de lo que corresponde a nuestra forma de vivir y de pensar, que somos pues una comunidad, pasamos de aldeanos a ser una comunidad de ciudadanos, ¿no? Y creo que en esta comunidad de ciudadanos lo que tenemos que aportar cada uno en su territorio, el periodismo como elemento unificador de criterios y de países y de gobiernos, establecemos también que estos conceptos nos van a dar unos, pues yo creo que unos datos, unas informaciones que son muy importantes para las presentes y a las futuras generaciones, mi estimado Adán. No, pues al contrario, muchas gracias a ti por hacerte el espacio. Sabemos también que tienes múltiples ocupaciones y le comentaba también a usted que nos está sintonizando que con Gustavo Miranda pues nos empezamos a conocer este año prácticamente, a pesar de que los dos somos periodistas que hemos estado en diferentes espacios. Y Gustavo me habló en alguna de las charlas sobre la radiopsicofonía y yo le dije, bueno, ¿y eso cómo se mastica? Y yo le pedí a Gustavo que nos platicara un poco sobre este concepto para que lo conozcamos. Seguramente si lo busca usted en el diccionario no lo va a encontrar. Platícanos, amigo, por favor, comparte con la audiencia ese concepto. Sí, cómo no. Bueno, este concepto de la radiopsicofonía establece que me lo encuentro en un libro que el maestro Gutiérrez Tibón hace en el año de 1950. Lo prepara desde 10 años antes, va haciendo una suma de qué aporta México al mundo. Él va a establecer que estas aportaciones, él es un sociólogo, es un antropólogo catalán, y estos elementos nos hacen tener a este hombre en los años 30, 40, y pues nos da una sencilla demostración de lo que es México ante el mundo en este libro que se llama México 1950. Yo tengo este libro gracias a un gran amigo, Daniel Mora, que fue el que consiguió el libro a través de estas agencias que tienen envíos, ¿no? Pero lo busqué, yo ya lo había tenido hace algunos años y por la confianza que le tengo a este amigo mío, pues tuvo a bien conseguir el libro. El libro se llama México 1950. Es un libro muy interesante porque nos da la noticia, la información y el contexto de las aportaciones que ha tenido México ante el mundo. Y México, así como tenemos que... Lo más sorprendente de Gutiérrez Tibón, que además estamos en las fechas, es que descubre que la flor de Nochebuena, llamada así, es originaria de Taxco, Guerrero, ¿no? Okay. Entonces, pues empieza a investigar más cosas y se da cuenta que hay palabras como la palabra cigarro, por ejemplo, que proviene del maya, que significa cigar, en el maya es chupar. Y luego este contexto de chupar, pues se va a convertir en cigarreta, cigarro, ¿no? Es la palabra que conocemos más comúnmente. Y entonces se empieza a crear una serie de investigaciones y nos entrega este libro. Hay una parte muy importante de este libro porque nos va a dar también la información de que México aportó a la radio del mundo, compartió su experiencia que los intelectuales de aquella época llamada el
el Ateneo de la Juventud que organizaba José Vasconcelos, se encargan de hacer este trabajo, de hacer la radiopsicofonía. ¿Y qué significa esto? Significa hablar con el alma en la radio. Hablar y luego, con el alma en la radio. Hablar con el alma en la radio, ¿sí? Entonces, estos elementos que componen el sentido griego, pues radiodifusión y la parte que corresponde a psicofonía, alma, ¿no? El alma en la radio, algo así, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a ver de esta composición de la radiopsicofonía que hacen los intelectuales del Ateneo de la Juventud, establece que se va a llamar México Feliz. Y en este México Feliz, lo más importante de lo que se estaba dando en esos años 30, 40, porque hay elementos que ya no recordamos, y esta es la parte que nos hace restablecer. Las personas que no conocen su pasado no pueden establecer su futuro, ¿no? Fíjate del presente. El presente que estamos viviendo en este momento es caótico. Pero en los años de 1943 y 1947, la parte que correspondía a las radioemisiones en español, fíjate bien, español náhuatl, español tarasco, español otomí, español maya, español yaqui. Estamos hablando de la radio abierta, ¿sí? Entonces, estos elementos fueron innovaciones muy eficaces y pues que después imitan los países pues, de América Latina. Bogotá, por ejemplo, establece que también tiene un programa, Argentina, Paraguay, y todos y van haciendo la copia que tiene México en torno a lanzar el concepto de sus lenguas, ¿no? Y estos elementos nos van a dar una policromía cultural y no vamos a tener más que un contexto muy importante dentro de los elementos que vienen de la fe. También entró la Virgen de Guadalupe, quiero decirte, ¿no? Y entonces la Virgen de Guadalupe alcanza pero como un elemento cultural y religioso de los mexicanos. ¿Y en dónde va a impactar? En California, en Londres, en Roma, en Belgrado. Es decir, tiene un concepto la aplicación de los mexicanos como México Feliz, que va a ser un marco de armonía dentro del arte, dentro de la religión y lo más importante, dentro de la cultura, mi estimado Adán. Y al final de cuentas, pues un objetivo, una aspiración de ese México Feliz que todavía seguimos, me parece, buscando, acariciando, ¿no? Pues mira que este México Feliz, ahora que tenemos que entender las cosas, hay que volver a entender que hay un señor que se llamó Alfredo Adler, alemán. Y gracias a este señor Alfredo Adler, y estoy hablando de lo que establece el Libro de México 1950, él es el que inventa el término del complejo de la inferioridad. Fíjate que este sentido de la vida, que así como lo plantea Adler, establece que él crea este concepto como pasamos del hombre primitivo desnudo, que habita en una naturaleza, a ese hombre que pasó de esa superioridad de bajarse del árbol, caminar por dos pies, y luego viene el hombre que nos va a dar, aquí viene la palabra que tenemos que aprender, estereotipos. El que no ha ido a Estados Unidos no conoce a los estadounidenses, porque a mí me ha tocado estar en este país varias veces por diferentes circunstancias, pero me doy cuenta que si hay algo que, bueno, hablamos de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la Virgen de Guadalupe de los norteamericanos, mi querido Adán? Ahí te va, Marilyn Monroe. Okay. ¿Cuál es el sentido del poder de la patria? La guerra. ¿Cuál es el sentido del bienestar? El dólar. ¿Ya? O sea, y si vamos a hablar de unos Morelos, pues ahí tienen a Elvis Presley, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país sin cultura. ¿Tiene las mejores universidades? No lo sé, porque nunca he ido a ninguna de ellas. Dicen que sí. Pero los que van ahí salen un poco más atrofiados y se vuelven ricos en un sexenio, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tenemos que descodificar
Aquí en la parte que dices a las que me dedico, precisamente me dedico a los tratados internacionales en los últimos 10 años, ¿no? Pero lo más importante que encuentro es que hay unos elementos en donde hay mexicanos. Por ejemplo, estuvo acá en Pátzcuaro la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, una de las expertas de Naciones Unidas, que lograron establecer los derechos de las niñas y las mujeres indígenas. Esto es muy interesante, Adán, porque es una mexicana originaria de Chiapas, que ya terminó su periodo, ahora en diciembre, estuvo 3 años, pero logra establecer la parte de los derechos de las niñas y las mujeres indígenas, que ya es un derecho, que no está en las constituciones de los estados, pues es visible, pero está en los protocolos que tiene que hacer para un tratado de esta naturaleza el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y ya los 3 tienen sus protocolos. Pero es muy interesante porque estamos hablando del convenio de la recomendación 39 de ONU Mujeres. Pues ya estamos hablando de la recomendación número 40, y esa es terminar con los estereotipos. Y si algo pasa en el complejo de inferioridad de los mexicanos, Adán, es precisamente el estereotipo. El estereotipo de los gringos, el estereotipo de las modas, y por ahí van las cosas. Mi estimado Gustavo, pues se nos fue bien rápido el tiempo, estos minutos que dedicamos a la barra de opinión. La verdad, bastante interesante escuchar tu punto de vista, el contexto además histórico que nos compartes sobre ciertos conceptos, y me da mucho gusto tenerte con nosotros. Espero que podamos seguir teniendo esta comunicación todos los martes a las 8:15 de la mañana para que nos sigas deleitando con estas disertaciones, amigo. Muy amable por haber aceptado la invitación. Un abrazo, Adán. Hasta pronto. Hasta pronto, mi estimado Gustavo. Es Gustavo Miranda, le comentaba, periodista que ha aceptado participar con nosotros aquí en Primera Plana con su opinión todos los martes. Vamos con esto, si me permite, a una pausa. No le cambies, muy breve, estamos de regreso en unos instantes.